Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos Afren, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, como dice en Hebreos 4:12. En este día estaremos leyendo y reflexionando la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículos del 23 al 30. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Pidámosle al Espíritu Santo que Jesucristo nos prometió allá en San Juan 16:13, que nos ilumine y nos lleve a comprender esta palabra del Señor, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. Empezamos este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Los repito, más le es a un camello. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra de el Señor. En este día estamos leyendo y reflexionando la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Y el Señor nos dice algo muy interesante, que difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. Más fácil de entrará un camello por el ojo de una aguja, pero que un rico entrar en el reino de los cielos. El Señor nos invita a que ustedes y yo seamos fieles a Él antes que fieles al mundo y fieles a las cosas materiales. Por allá en San Mateo 6:19 nos dice el Señor: No os amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socavan. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla, ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón, nos dice en San Mateo 6, del 19 al 21. Entonces, el Señor hoy nos está diciendo, y nos repite 2 veces. Dice Jesús: lo repito, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Más fácil entrará un camello en el ojo de una aguja.
nos dice el Señor 2 veces. Os repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. El Señor nos está diciendo que debemos ustedes y yo, lo que dice allá en San Mateo 6:33. Lo hermoso es que todos que podemos encontrar en la misma palabra del Señor. Allí en San Mateo 6:33 nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces ustedes y yo queremos ir detrás de la añadidura y luego, o sea, de las cosas materiales, y luego buscar el reino de Dios. Y a veces habemos nosotros que nos afanamos tantos al dinero, que nos afanamos tantos al poder, al tener y tener y tener y tener y tener, aunque eso nos lleve a apartarnos del Señor. Entonces el Señor nos dice también allá en San Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No puede servir al Dios y al dinero. Claramente, pácata. San Mateo 6:24. No puede servir a Dios ni al dinero. Por eso, el Señor nos invita primero a buscar su mensaje y lo demás, el Señor nos promete que vendrá por añadidura. Allá en Efesios 5:5 nos dice que el amor al dinero, el afán al dinero, es pecado de idolatría. Lo voy a leer rápidamente. Busquen conmigo, por favor, Efesios 5:5. Podemos, listo. Efesios 5:5. Porque tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es ser idólatra, codicioso, que es ser idólatra, entrará en el reino de los cielos. El querer tener y tener y tener es pecado de idolatría. También allá en Colosenses 3:5 nos va a decir algo muy interesante. Busquen conmigo, por favor. Colosenses 3:5. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones malas, pasiones, ya va. Colosenses 3:5. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Entonces el Señor aquí nos enseña que cuando ustedes y yo tenemos esa actitud de querer tener y tener y tener, y nos afanamos tanto por el dinero, primero en San Mateo 6:24 dice no pueden servir a Dios y al dinero. Luego nos dice que el amor al dinero, la codicia, el querer más y más y más y más, es pecado de idolatría. San Mateo 19:25, seguimos, dice, al oír esto, los discípulos llenos de asombro decían, entonces, ¿quién se podrá salvar? Y Jesús aquí nos da una clave muy interesante. Acuérdense siempre de esta cita, San Mateo 19:26. Jesús mirándolos fijamente dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. San Mateo 19:26. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, ¿cómo podremos alcanzar a salvarnos? Recuérdense esta cita. San Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo que pasa es que ustedes y yo pasamos buscando más lo material, lo mundano, y cuando nos resta el tiempo, eso le dedicamos al Señor. No, lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo tiene que ser para Dios. Así podremos cumplir lo que el Señor nos dice. San Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que debemos de escuchar la palabra del Señor, debemos de obedecerla, de vivirla, de compartirla, de predicarla, de afanarnos por el plan de Dios, que quiere que su palabra llegue a todo el mundo.
Por eso ustedes y yo debemos de anunciar la palabra del Señor para que todas las personas lleguen al conocimiento pleno de la verdad y se salven. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno del haber. Así que mis hermanos y hermanas, vamos a afanarnos, vamos a ponerle más entusiasmo en las cosas de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y recuerden, San Mateo 19:26, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Entonces también una cita más, Hechos 5:29. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Los hombres del mundo nos dirán, oh, no seas tonto, tienes que tener tanto dinero, tienes que hacer esto, porque pierdes las cosas porque pierdes el tiempo leyendo la Biblia, yendo a la iglesia. Y ustedes acuérdense de estas citas. Hechos 5:29. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Que el Señor nos bendiga y nos dé la gracia de poder siempre escuchar su palabra, obedecerla, cumplirla y predicarla y estar en una común unión con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Me llamo Carlos Dafren, predicador católico, y nos vemos muy pronto.